a las CIPAs de primera matrícula hay dos fechas. Uno puede participar en cualquiera de ellas o en todas dos. Bueno, ya le contesto. Voy a hacer un saludo general. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Pues acabamos de iniciar la grabación. Bienvenidos a esta segunda webconferencia del curso de Fundamento de Economía. Sabemos que ya estamos trabajando sobre la unidad 2, tarea 3 del curso, que corresponde a los temas de los agregados nacionales. Tema de qué teoría económica. Eso es de la economía positiva. Positiva, sí, y en la economía positiva veamos que hay macroeconomía, correcto, Juan Camilo. Es el tema de la macroeconomía, que son los grandes agregados nacionales. Veíamos en la economía positiva, cuando vimos la división en el mapa conceptual que ustedes realizaron en la anterior tarea y que tuvieron que haber aprendido los temas porque los vamos a necesitar en esta tarea y en la 4, muy bien aprendido todos los que vimos, todo lo que aprendimos en la primera tarea. Y entonces nuestro tema es la macroeconomía. Respecto a la pregunta de los CIPAs de primera matrícula, hay dos fechas porque el curso indica que debemos hacer una sesión con réplica. En algunas zonas se van a hacer de acuerdo a los periodos de tiempo de las unidades, una para esta tarea y otra para la tarea siguiente. En otras zonas programaron ambas dentro de los tiempos de esta tarea. Lo que yo sugerí a las zonas que programaron los dos tiempos en este tiempo de la tarea 3, ambas sesiones, es que trataran de explicar lo de la tarea 3 en una sesión y la tarea 4 en la otra sesión, para que no pierdan la oportunidad de esa explicación de los CIPAs de primera matrícula. Recordemos que son 3 momentos sincrónicos que tienen los cursos, la web, que es hoy, los CIPAs de curso que elaboramos o que desarrollamos cada docente con los estudiantes que tenemos asignados, y las CIPAs de primera matrícula que los desarrollan en las zonas docentes que han sido asignados, no necesariamente los tutores del curso. Y esos 3 momentos sincrónicos es para potenciar el aprendizaje de ustedes y al lograr un buen aprendizaje, pues seguramente van a lograr un buen desarrollo de la tarea. Bueno, voy a hacer la presentación. Entonces, revisa las fechas, las dos fechas que son, para mirar si corresponden al mismo tema, de acuerdo con los tiempos. La sugerencia. Hay un regalo adicional que son 25 puntos en cada sesión. La sugerencia es que si ven que les va a aportar en conocimientos asistir y además van a lograr esa bonificación, pues que asistan. Sería magnífico. No solamente por los puntos de bonificación, sino porque van a mejorar el aprendizaje, van a tener esa oportunidad de mejorar el aprendizaje. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, como les venía diciendo, son los comportamientos de los principales agregados nacionales económicos en una economía. Acordémonos que la economía la componen 3 agentes: familias, empresas y Estado. Y el Estado es un agente supremamente importante dentro de la economía. Por todo lo que ustedes han leído o van a leer en el anexo y por todo lo que vamos a conversar hoy. La economía se mueve a través de que las empresas produzcan bienes y servicios que necesitan las familias. Recordémonos que el flujo circular nos mostraba este modelo de diagrama que hoy, calificando algunos trabajos, tanto del profesor Julián como mío, para muchos trabajos para nada tienen este modelo. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Por favor, lo cierro. Para nada utilizaron el modelo que se les proporcionó. No sé si no vieron el material de apoyo. No sé si no entraron al foro de aprendizaje donde estaba ahí. No sé si no revisaron el correo, el foro de noticias del curso, que también está el material de apoyo. Y no utilizaron este formato, sino unas esferas
que colocan 3, 4, 5 esferas todas que no podíamos entender que era correcto la comprensión del diagrama de flujo circular de la economía. Y entonces en esa dinámica de flujo circular de la economía, pues sabemos que las empresas cumplen su función de ofertar bienes y servicios y las familias demandan bienes y servicios y que las ofertas. Y que el Estado es un Estado que dinamiza muchísimo la economía. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto de la nación? Esa plata que aquí las familias y las empresas le aportan al Estado, que ese pago de impuestos más otros dineritos que entran por utilidades de alguna entidad del Estado, ¿saben cuánto es? 202 billones. Un poquito más. No era 502 billones. Correcto, 502 billones de pesos. Billones. Y Propuesto entonces, nacional. esa plata que entra el presupuesto es ¿para qué? Para gastarla. Acordémonos de la política fiscal que veíamos allá en la economía normativa, que es la de los ingresos y egresos del Estado. Entonces, el Estado, esa plata la devuelve al país, descontado lo que paga por ahí de la deuda externa, el resto lo devuelve al país, lo reciben otra vez las personas y las empresas que le prestan servicios, que son contratistas, reciben plata del Estado en las inversiones, en la provisión de muchísimos bienes y servicios, y las personas que trabajan para el Estado, todos los empleados públicos, reciben parte de todos esos bienes. ¿Y qué hacen las familias con esa plata que reciben? ¿Qué hacen los empresarios con la plata que reciben? Pues vuelven otra vez a hacerla circular dentro de la economía. Entonces es muy importante entender esa parte del Estado que tiene en la economía. Un Estado que maneja muy bien sus finanzas es un Estado que ayuda enormemente al crecimiento y a la dinámica y a la buena salud económica. Un Estado que no maneja bien las finanzas, ¿sí? Es un Estado que pone en riesgo la estabilidad económica. Hagan en cuenta que cada uno de ustedes es un Estado y tiene unos ingresos y unos gastos. Y si gastan más de lo que ingresas, pues van a estar en crisis. Si presentan unos estados deficitarios, no pueden ni siquiera acceder a créditos bancarios, porque le dicen, no, es que usted no tiene la solvencia para respondernos por unos créditos, no le prestamos. Así le pasa al Estado. El Estado tiene que tener una solvencia para poder tener acceso. Voy a mirar porque creo que tengo por ahí varios estudiantes a la espera. Ya. Y entonces, el Estado tiene una importancia muy grande y una responsabilidad en el buen manejo de sus finanzas. Y eso nos lleva a que el Estado maneja esta parte de la economía normativa porque son las decisiones que se tocan que se toman en diferentes ámbitos, en lo fiscal, en las rentas, en lo monetario, en el comercio exterior. Ese Estado, para poder así, primero corregir las fallas, solucionar los problemas que se presenten, que son de economía positiva y los describen los estudios, las investigaciones, qué problema hay presente. Pero las políticas no son solamente para resolver problemas o para tratar de estabilizar la economía cuando se desestabiliza por algunos factores variables como la inflación o el empleo, sino que también las políticas se toman cuando hay cosas positivas, cuando se demuestra que hay unas oportunidades económicas, el Estado puede tomar medidas a través de esas políticas para aprovechar esas oportunidades. Si hay estudios que nos demuestran describen por ejemplo, hay un buen mercado como ocurrió con el aguacate Hass, ¿sí? Y empezaron a haber estudios que había gran demanda, no era un problema, no, era una oportunidad y el Estado inmediatamente tomó políticas haciendo créditos de fomento para el cultivo, facilitando todos los trámites de exportación, en fin, entonces las políticas no son solamente para situaciones negativas, sino también para situaciones positivas. Y antes de ver esta tabla que nos resume un poquito, que dice que tal vez la principal función y más importante es el manejo del gasto público, como lo vengo diciendo.
Esa forma como, y la forma como se financia ese gasto es a través de, obviamente, de los recaudos nacionales que hace de impuestos y utilidades de las empresas. Por eso cada vez que el petróleo sube o el precio o la tasa de cambio sube, el Estado se alegra porque van a entrar más dólares de ganancias a Ecopetrol y eso va al presupuesto nacional. También tiene unas funciones de regulación, de la normatización, que es todo el marco legal, normativo para el manejo de la economía, determinar las políticas públicas, que ya vimos que son grandes 4 políticas, y todo en cumplimiento de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional que normalmente un candidato cuando está en campaña presenta su propuesta de gobierno y esa propuesta de gobierno es lo que le vende a sus electores y que los convence de votar por ese candidato. Y obviamente esa propuesta de gobierno se tiene que convertir en la base del Plan Nacional, porque si él dijo que les iba a dar, para citar algún ejemplo de este gobierno, si les dijo que iba a haber reforma agraria, pues es algo que en estos días se está tratando mucho en su plan de gobierno que propuso, pues tiene que convertirlo en política en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprueba por ley, que fue aprobado en el mes de julio hace un año y que ha venido ejecutándose con la entrega de tierras en algunas zonas. Ya el juicio de valores que es suficiente o es insuficiente es otra cosa, pero hay un Plan Nacional de Desarrollo basado en la propuesta del plan de gobierno que hizo cuando eran candidatos, que es la manera. Un gobierno, cualquier cosa, yo no puedo desarrollar mi curso si primero no lo planeo, si yo no presento un plan para poderlo ejecutar. No puedo improvisar día a día, sino tengo que dar cumplimiento a un plan que hago del curso. Y en sus vidas, en cualquier actividad, una empresa siempre parten de diseñar un plan para luego hacer una ejecución con controles para corregir, porque un plan es algo propuesto, es incierto, es algo que yo pienso hacer, pero cuando llega el momento de hacerlo, no sé si las condiciones me van a permitir o no me van a permitir hacer eso. Y entonces es cuando vienen los ajustes, cuando vienen las correcciones, ya sobre la marcha. Yo voy a parar un momentico de la presentación. Voy a entrar a Francia, que está por aquí solicitando. Y quiero mostrarles un video que les va a ayudar mucho en la elaboración de ese ensayo. Es un video que también lo colocamos en los IPAs de primera matrícula. Si es que quien lo desarrolla tiene en cuenta este insumo que yo les entrego en las diferentes zonas. Bien, voy a esperar que se reproduzca el video. Pasen las propagandas propias de... Y luego ver el video vamos a conversar sobre qué aprendimos de ese video. Ese enlace, esa dirección, se la voy a compartir obviamente aquí en el chat para que lo tengan también de referencia. ¿Me confirman si ven la imagen del video? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. En este vídeo vamos a hablar del papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer
unos derechos de la propiedad bien delimitados, o una ley de defensa de la competencia, o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras, o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado Tiene el micrófono apagado, doctor Germán. Bueno, les decía que voy a parar ahí en el cuadro resumen de lo que nos decía la expositora del video, como para profundizar un poco en cada una de esas funciones. Al principio le dije que este video, ahí voy a mirar primero. Es que creo que hay personas esperando, pero yo no puedo entrar. Sí. Y voy a volver aquí. Y entonces, lo que dice el video y lo que yo les voy a ampliar les va a servir muchísimo para hacer el ensayo. El ensayo pretende que ustedes comprendan y aprendan esas funciones, sobre todo comprender, para que puedan tener idea de los hechos económicos día a día. Por ejemplo, ahí cuando nos habló de las reformas estructurales, nos habló de reformas laborales, de reformas del sistema de pensión, de la reforma de la educación. Y ustedes pueden ver que eso es lo que se ha venido hablando en los últimos 2 años, porque el presidente que tenemos en su campaña hablaba de que iba a hacer esas reformas y eso se está viendo. ¿Por qué se necesita reforma? Porque en el criterio del candidato que ganó, en el criterio de él, son necesarias para fortalecer la economía. Hubiera ganado otro candidato y hubiera propuesto reformas, también el criterio era para eso. Siempre las acciones y las decisiones que toma un mandatario y sus equipos de colaboradores y ministerio y todo, están encaminadas pues a cumplir con esa responsabilidad de mantener una estabilidad económica y un bienestar económico para todos, ¿sí?
Esa primera función, cuando hablamos de proveer bienes y servicios, pues es vital, porque si se acuerdan cómo definimos nosotros la ciencia económica, la definimos que era aquella ciencia que se preocupa por satisfacer las necesidades de bienes y servicios a través de los recursos con que se cuentan. Y obviamente es para que garantizar que haya una provisión de bienes y servicios, y especialmente bienes y servicios sociales, pero también en los que no son sociales, en todo lo que son bienes y servicios comerciales eh, de nuestro diario vivir, tiene que preocuparse por mantener todas las políticas para que la población pueda proveerse de todo lo que necesita. Entonces, esa es una de las funciones importantes para lograr ese propósito de los gobiernos de una economía con bienestar. Obviamente el de regulador a partir de las normas, por ejemplo, en derechos de propiedad, que hay que protegerlos como garantía de la libre empresa, en defensa de la competencia con todas las normas que hay para el antidoping, que es una forma de producir con subsidios por debajo para para favorecer la competitividad, pero también cuando hablamos de la defensa de la competencia, hablamos de las medidas que controlan, por ejemplo, posiciones dominantes de monopolio o de oligopolio. Para comprender qué es el monopolio, son cuando en una economía hay un solo oferente de un bien o servicio y muchísimos demandantes. Entonces hay que tener unas normas porque si no abusaría de su poder dominante especialmente para colocar un precio que de pronto no sería el justo. Y el oligopolio para evitar situaciones como las que ya se nos han presentado en el pasado de las cartelizaciones. Recordemos que fue muy publicitado y muy mediático el tema del cartel de los pañales y el cartel de los cuadernos, que dos o tres empresas grandes productoras, cuando hablamos de oligopolio es que en el mercado hay dos o tres oferentes y muchísimos demandantes. Pero cuando se ponen de acuerdo, elevan los precios artificialmente para tener más beneficio. ¿En contra de quién? En contra de todos los consumidores. Y eso hay que normarlo, como se normó y como se hizo las sanciones en su momento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque en el Estado hay toda una estructura. No solamente el Estado, conocemos que en el Ejecutivo están los ministerios que desarrollan las políticas sectoriales y direccionan todas las decisiones de cada sector, sino que tienen que haber unas entidades de control, y entonces son la superintendencia. Tenemos diferentes tipos de superintendencia: la salud, la de seguridad, la de industria y comercio, la de las economías solidarias, en fin, hay pocas superintendencias que son las encargadas de velar porque se cumplan las normas. Igualmente hay regulaciones laborales. Para eso tenemos un código laboral, ¿sí? Que en este momento precisamente se está debatiendo hacerle unas reformas a ese código laboral, ¿sí? Las regulaciones por sectores y las regulaciones importantísimas medioambientales. Hoy estamos hablando mucho de los ODS. ¿Alguien sabe qué son los ODS? Yo, profesor. Señora, dígame. Sí, son unos objetivos que se tienen fijados para cumplir hasta el año 2030. Sí. En cuanto a lo ambiental, la educación, reducir la pobreza. Bueno, son como 15, 16 temas. 17. Y se tienen que cumplir, sorry, 17 y se tienen que cumplir de aquí al 2030. Muy bien, sí. Y esos ODS tienen que ver con un temita que vamos a hablar ahora, ¿sí? Que es el crecimiento económico, porque el crecimiento económico nos acostumbramos a medirlo solamente a partir de medir qué tanto produce la economía durante un periodo, normalmente un año, que es una medida cuantitativa, pero no medimos mucho el desarrollo económico y sostenible. Y esos son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que podemos producir y crecer económicamente,
pero con un objetivo social, que haya mejor bienestar en todo sentido. Y los ODS fue firmado por cerca de 198 países, es un compromiso. La universidad fue parte de la firma de los ODS, tiene un compromiso grandísimo de que todos los proyectos de investigación, todo devenir académico de la universidad va a girar en torno de aportar al cumplimiento de los ODS. Entonces, cuando un programa, por ejemplo, de agronomía está haciendo unas prácticas y hay cipas territoriales, cosas de esas, le apuntan de pronto a, por ejemplo, aquí en Vélez que se están haciendo un trabajo de cipas territoriales para las huertas caseras con comunidades agrícolas muy pobres, le aporta a uno los ODS, que es la sostenibilidad alimentaria. Y es parte del tema global de bienestar y desarrollo económico y social, más allá del crecimiento económico, que es el que mide con el PIB. Entonces, por eso hablaba que es regulador en los aspectos medioambientales. Esta función de redistribuidor, ¿alguien la entendió? Que me explique, yo le digo, hombre, entendió muy bien y lo que nos está diciendo de pronto le aclara dudas a los compañeros. ¿Alguien entendió esta función de ser redistribuidor del Estado? Yo según lo que leí, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, Como hay personas, o sea, obviamente no todos ganamos lo mismo, hay personas que tienen mucha riqueza y hay personas que son muy pobres. Entonces, como que una parte de lo que dan los ricos, como en impuestos o algo así, el gobierno lo da en subsidios o algo así para las personas más necesitadas. Creo que es algo así. correcto, sí. Usted ve la palabra tasa, ¿sabe qué significa tasa en inglés? No, Impuestos. impuestos. Entonces, es eso, el Estado redistribuye la riqueza que recoge a través de los impuestos, por eso hay un poco de manitas que ayuda y por eso también ve una figurita de alguien le está dando la mano para subir, que hace esa redistribución y lo hace a través de, como dijo la compañera, a través de qué política de las que ven en la parte inferior izquierda, de esas políticas, sería eso, el cumplimiento de esa función de redistribuidor. Porque puede haber una o varias políticas que tocan ese tema. Creo que es de rentas y ¿Sí? la política monetaria que dice cuánto dinero tiene que estar circulando. De renta sí, y la otra es la fiscal, porque es la de los ingresos del Estado, ingresos y egresos, y acordemos, estamos hablando de los impuestos. Entonces, la política fiscal que hablamos de los ingresos, el Estado elabora un presupuesto, y entre ese presupuesto, pues destina partidas, aparte de destinar para la inversión, para muchas cosas, destina partidas para ayudar en la redistribución, ¿sí? Y es parte ya se convierte en política de rentas cuando el gobierno determina, por ejemplo, alguien me da un ejemplo de esa redistribución en el marco de la política de rentas en este momento que se está ejecutando. ¿Alguno de ustedes es sujeto de esa política en este momento? Ninguno. Renta ciudadana o cuál es, los subsidios. Renta ciudadana, ¿sí? ¿Cuál Mm, otra? o los que estudian con subsidios también, que les pagan como el tema. Claro, muchos de ustedes creo que tienen gratuidad por generación E, por Gratuidad. matrícula cero, ¿sí? Están recibiendo. Ah, pero es que a mí no me han dado plata. ¿Cómo que no? Usted dijo, voy a estudiar y me vale tanto y el gobierno dijo, listo, yo le doy la plata, pero de la vida a la universidad para que usted estudie, ¿sí? Eso es rentas, porque mejora Claro. sus ingresos que usted va a dedicar a algo que va a recibir, que es la educación. Es una manera de recibir los ingresos, ¿sí? Los que reciben subsidios de jóvenes en acción, todo eso. ¿Y dónde sale? De la función de redistribuidor que tiene el Estado en la economía.
¿Qué efecto tiene en la Profe, economía? Señor, profe, qué pena, en esa parte, pues también el subsidio que dan de vivienda a los servidores públicos. a los servidores públicos y a los no públicos. Recuerde que por ahí hay un programa que llama Mi Casa Ya, en que uno se postula a través de las cajas de compensación y le dan 25, 30, 35 millones para la compra de vivienda. Eso es plata que recibe la población. ¿Para qué? Para pagar su vivienda, la cuota inicial, para mejoramiento, para muchas cosas. Todo lo que es que el Estado nos dé plata, directa o indirectamente, porque hay unos que son directos, ¿sí? Por ejemplo, lo de renta ciudadana, por ejemplo, lo que recibe el adulto mayor, lo que recibe el joven en acción, que es directa, reciben en sus cuentas la plata. Y hay otros indirectos, que es, por ejemplo, los subsidios a créditos a ciertos sectores de la economía. De hecho, en el programa de inversiones de vivienda hay dos tipos de subsidio. Uno en plata, que se lo dan al constructor, y hay otro en que ayudan a pagar los intereses, que es subsidio a la tasa de interés. Y estos ambos son indirectos. También hay en esa política exterior, pues un impacto. En esa política exterior, en esa política de rentas, hay un impacto. ¿Cuál es el impacto en la economía? Cuando alguien recibe el ingreso solidario, cuando alguien recibe los pesitos de jóvenes en acción o el adulto mayor, ¿cuál es el impacto en la economía? Vamos a ir teniendo piezas de un rompecabezas que más adelante vamos a armar. ¿Cuál es? Yo he visto, Sí, pero no estoy segura si si se refiere a eso, profe. Por ejemplo, cuando hay personas que viven de subsidios del gobierno, como que el gobierno les paga el alquiler o les da bonos para alimentación, entonces la gente ya no tiene como la necesidad de ir a buscar trabajo porque el gobierno se los está dando. Bueno, pues eso es cierto, pero no es el sentido. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes recibe dinero de jóvenes en acción? no, 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 yo no, pero diría No. yo que Si usted el recibe impacto en la economía, un el subsidio impacto de la directo en economía, plata, ¿qué hace con esa plata que recibe un subsidio directo? sí, Lo que va a hace, mercado, o sea, se mueve la economía, diría, o sea, hay un impacto. ese es el impacto en la economía, porque yo normalmente no echo la plática bajo el colchón, yo la necesito. Esa plática va a sectores que son de pobreza, de miseria, que no tienen la capacidad de ahorrarse esa plata, sino están necesitando para mejorar su bienestar, para comprar más lechecita, para comprar más pan, para comprar más carne, para comprar más útiles de aseo, más vestimenta. Claro, Y eso, ¿quién recibe estaría finalmente esa plata? Las empresas que producen bienes y servicios. bien y servicio. Y si las empresas producen, ¿aumenta qué? Si aumentan su producción, Aumenta, el aumenta producto todo, el impuesto, todo, oh, pues va a recibir más Profesor, impuesto del Estado, pero más también impuesto, aumenta claro, el la Producto Interno producción. Bruto, profesor, Mm, señor. ¿por qué se dice que cuando esos subsidios, esa plata entra como que a la sociedad que se incrementa la inflación? ¿No es? No, No necesariamente. no necesariamente. ¿Cuáles son los determinantes de la inflación? Pues es tema también de esta unidad. La inflación se aumenta. ¿Qué es la inflación primero que todo? Para entender qué es la inflación. La inflación es la variación porcentual de los precios, ¿sí? Y se mide a través de qué indicador. ¿A Se través de qué mide desde el indicador? IPC. Se mide a través del IPC. El IPC. Permítame. Sí, el IPC. Es el índice de precios al consumidor. Entonces, cuando nosotros medimos eh, los precios, ¿a partir de qué metodología se mide el IPC? ¿Todos los bienes y servicios de la economía o parte de ellos?
Si el IPC es el índice de precios al consumidor y busca medir si los precios están variando o no, pero ¿los precios de qué? ¿De absolutamente todos los bienes y servicios? ¿Lo afecta a uno en su bolsillo que midan si esta semana las camionetas Toyota subieron de precio? De la canasta familiar. De la canasta familiar, porque para nada nos afecta a nosotros en nuestro sueldo mensual, en nuestros ingresos, que las camionetas Toyota ahí lo subieron de precio. Bueno, subieron. A mí no me afecta en mi bolsillo. Yo no compro todos los días o todos los meses o todos los años camionetas Hilux, ¿sí? Entonces es un grupo de bienes y servicios que a través de una metodología que tiene el DANE y que agrupa según las características de los bienes y servicios que por una encuesta que se hace, nosotros decimos cómo gastamos nuestro ingreso mensual, en qué tipo de bienes. Y entonces ellos agrupan y hay unos grupos de alimentos, subgrupos de educación, de salud, de transporte, de vivienda, de miscelánea. Son alrededor de 700 bienes y servicios que se les miden de forma periódica según las características, porque la educación no tiene necesidad de medir si subió o bajó toda la semana ni todos los meses, ¿sí? Pero hay otros productos que sí hay necesidad de medirlos semanal o quincenalmente, porque son muy susceptibles de variación dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, sabiendo que la inflación es llevar a términos porcentuales el IPC, porque el IPC es un valor absoluto. Por ejemplo, el IPC para este año está proyectado en el más o menos 5.5, el IPC. Pero a mí el 5.5 no me dice nada. ¿5.5 de qué? Pero cuando a mí me dicen 5.5%, entonces ya lo convierto en tasa de inflación. Todo lo que sea porcentiles son tasas. Entonces ya con la tasa de inflación, perdóneme, ya pagaron, ya cerraron. Bueno, todo lo que sea cifras porcentiles y me dan a mí una luz de qué significa 5.5%. Ese IPC, que es valor absoluto, lo convertimos en términos porcentuales en 5 puntos. ¿Y qué me dice 5.5? Que lo que yo compraba antes con 100 pesos, ahora lo compro, ahora me cuesta 105 pesos con 50 centavos. Y entonces yo digo, bueno, ya no alcanzo a comprar lo mismo porque yo tengo 100 pesos y lo que compraba ahora vale 105, entonces me toca dejar de comprar algunas cosas para poder ajustarlos hasta 100 pesos. Y entonces la inflación le hace daño a la economía o no. Sí, porque la gente ya no va a dejar de comprar, solo va a comprar lo necesario, porque ya no va a tener el dinero suficiente para gastar como gastaba antes. Claro, compramos menos. Y si compramos menos, las empresas venden menos. Y si venden menos, no hay crecimiento económico, porque acordémonos que, y lo vamos a ver ahorita en detalle, el Producto Interno Bruto es la suma del valor de la producción de todos los sectores de la economía. Entonces, si la inflación sube, compramos menos, las empresas venden menos, las empresas tienen que despedir de pronto personal, tienen que comprar materias e insumos, que a su vez las empresas que venden esos bienes intermedios como insumos y materias primas van a vender menos materias primas, van a despedir personal y afecta a toda la economía. Y el objetivo primordial, el primer objetivo de la economía es que haya crecimiento económico. ¿Para qué hay crecimiento económico? Para poder absorber la mano de obra que sale cada año al mercado laboral. Tienen que encontrar empresas que crezcan y que necesiten mano de obra, que es uno de los factores de producción. ¿Para qué hay crecimiento? Para tener unos indicadores positivos frente a la comunidad internacional financiera y económica. Cuando por necesidades de inversiones o de algún tipo nosotros necesitamos acudir a préstamos al Banco Mundial, al Fondo Monetario, lo primero que me dicen es, ¿cómo está usted? ¿Está solvente? ¿Usted está creciendo o no está creciendo? Igual que un banco lo hace con uno, ¿sí? Yo no puedo ver si mis estados financieros me dicen que voy cada vez vendiendo menos y ganando menos y ir al banco préstame porque el banco me dice, no, pero es que usted no me da garantía porque usted está en crisis, está bajando. Entonces, el crecimiento económico es supremamente importante y para que haya crecimiento económico tiene que las empresas vender más y para que las empresas vendan más, tiene que la gente tener dinero para comprar más y la inflación nos
quita poder adquisitivo. Pero la pregunta puntual que había por ahí era la inflación, que es si las rentas. Tener dinero en la economía, nosotros vimos los principios y un principio decía que cuando el gobierno imprime mucho dinero, se suben los precios y obviamente dispara la inflación. Pero ese dinero no es porque se produzca de más, porque lo produzca el gobierno, lo saca el presupuesto. Cosa diferente que él hiciera emisión secundaria para repartir plata diestra y siniestra como ocurrió en Venezuela. Venezuela empezó el gobierno al no tener ingresos fiscales, o sea, no tenía ingresos propios del Estado, ni por impuestos ni por empresas, porque PDVSA se disminuyó brutalmente su producción, que era lo que alimentaba el Producto Interno Bruto del país y las finanzas del Estado. Y entonces empezó a poner la maquinita que fabrica billetes en el Banco Central de Venezuela para repartirle plata a la gente, y eso de una vez disparó la inflación. Entonces, no es inflación, la inflación se produce porque hay picos de cosechas, porque hay climas malos que no dejan que la cantidad de producción sea lo suficiente para sostener la demanda. La inflación se produce porque hay eventos externos que no puede controlar un gobierno, que hacen que se nos dispare la inflación, como la guerra entre Rusia y Ucrania. Hace 2 años la inflación se nos disparó al 13%. ¿Cuál fue el principal factor? Que cuando se midió el IPC notamos que los alimentos habían subido desproporcionadamente. ¿Y por qué subieron los alimentos? Porque los insumos agrarios, fertilizantes subieron. ¿Por qué subieron los fertilizantes? Porque quien exportaba la materia prima para los fertilizantes era Ucrania, y entró en una economía de guerra y no podía exportar. Y se escasearon en el mundo entero, entonces subieron y nos costaban más los fertilizantes. ¿Por qué subieron los alimentos pecuarios? Pollo, pescado, carne, cerdo. Pues porque Ucrania era un gran exportador de granos, materia prima necesaria para producir alimentos concentrados. Y al no haber la materia prima para los concentrados se escasearon y subieron de precio. Y obviamente entonces se subió todo eso. ¿Y eso lo puede controlar el gobierno? No lo puede controlar. Digamos que hubo una medida coyuntural que fue el cambio de gobierno acá, porque en Colombia hay una planta que produce fertilizantes de muy buena calidad, pero estaba parada. ¿Que alguien la conoce? Yo sé que han oído, Yo la pero conozco. Que bueno, queda en Es de Barranquilla. Venezuela, pues de Venezuela y Colombia, pero no. Conglomerados, ¿cómo es que correcto. era? Aglomerado. Monómeros de Colombia. Bueno, ya no se Monómero. llama de Eso, Colombia porque totalmente. Colombia vendió el 51% de mucho tiempo. Esa era una empresa mixta entre Venezuela y Colombia. Colombia tenía el 51% y obviamente tenía el manejo. Y hace mucho tiempo a alguno de nuestros gobernantes le dijo el gobierno venezolano: cójala ustedes la venta. ¿Sí? Bueno, no sabemos qué hizo con la plata de la venta. Y quedó de manos del gobierno. Pero esa planta estaba parada. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior, eh, cuando apareció como presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, el presidente Duque le dijo a Juan Guaidó: coja monómeros, es de ustedes. ¿Sí? Pero resulta que monómeros necesita urea traída de Venezuela para poder funcionar. Y Maduro obviamente no le iba a vender la urea a Juan Guaidó para que funcionara monómeros, y estaba parada. En el momento en que se restablecen las relaciones con Venezuela, ¿sí? Una de las primeras cosas fue, bueno, y precisamente coincidió con la escasez de fertilizantes, digo, pues hay que poner a funcionar nuevamente a monómeros. Pero obviamente el presidente Petro le dijo: pues yo le facilito para que hagan cambio la junta directiva que hay de los delegatarios de Juan Guaidó a unos delegatorios suyos del gobierno de Maduro. Y así se hizo para que tomaran el control administrativo y productivo de monómeros. Pero Petro les cobró algo. Les dijo: deben darme un cupo de producción para que me garantice lo que yo necesito aquí en el país. Y deben darme unos precios con un descuento sustancial, cosa que se aceptó según las noticias. Y entonces volvimos a tener algo de respiro en el costo de los fertilizantes y los precios de los alimentos volvieron a bajar.
Son cosas de la geopolítica mundial, son cosas que a veces no tenemos el manejo y la inflación se produce por eso. En estos momentos, hoy vi una noticia que los productores de leche Ubaté y otras zonas están botando la leche. Hay sobreproducción y los precios bajan, porque cuando hay abundancia los precios bajan, ¿sí? Producto del buen clima, del invierno, que hay mejores pastos, entonces hay sobreproducción y los precios. Entonces los precios suben y bajan dependiendo de muchos factores, como lo decía. Cuando hay demasiada sequía, pues disminuyen y los precios suben, ¿sí? Y ahí vienen las normas de intervención del Estado. En uno de los principios que veíamos decía que los gobiernos pueden mejorar a veces las condiciones de mercado. Y es cuando el gobierno ante un producto que es básico, la canasta familiar, que va a afectar el IPC si llegan a subir mucho, el gobierno entonces autoriza, por ejemplo, importaciones. Alguna vez, para citar un ejemplo, teníamos escasez de papa y la papa se aumentó muchísimo de precio. Obviamente afectó el IPC y la tasa de inflación y por supuesto que el gobierno autorizó importación de papa de Ecuador para equilibrar el mercado. Esto del equilibrio del mercado y los precios suben o bajan por efecto de la oferta y la demanda lo vamos a ver en la siguiente unidad. Pero es la manera como el gobierno puede intervenir en los mercados para lograr la estabilidad y el bienestar. Entonces hay unas políticas que hay que se cumplen de acuerdo con los hechos que va pasando, de acuerdo con unas responsabilidades que tiene el Estado, como es la redistribución de la riqueza. También igualmente las políticas buscan favorecer ese crecimiento a largo plazo a través de políticas ya no coyunturales, sino estructurales. Una de esas políticas es la inversión en capital humano. Lo que el gobierno hace con la política de gratuidad de cual la UNAD se está beneficiando en cerca de 120.000 estudiantes, ¿sí? Es inversión en capital humano. Toda esa plata que el gobierno le paga para que las personas estudien una carrera profesional es invertir en capital humano, en cualificar y en profesionalizar, ¿sí?, a la población. Todo el mundo habla de que el factor de crecimiento y desarrollo de la humanidad es la educación, pero cuando no hay con qué estudiar, entonces esas políticas son muy favorables para poder cumplir con eso de que un pueblo educado es un pueblo que progresa. La inversión en investigación, desarrollo e investigación es también muy importante porque permite que haya el dinero suficiente para la investigación. ¿Y la investigación a qué lleva? A mejoramientos tecnológicos. Cuando nosotros logramos desarrollar paquetes, por ejemplo, mediante investigación de prácticas agrícolas, ¿sí?, somos más competitivos, podemos producir más a menor costo, competir en los mercados internacionales, que es muy importante en la política exterior que nosotros tengamos unos productos competitivos, porque muchos pueden ofrecer el mercado internacional, pero el que es más competitivo es el que coge ese mercado. Y eso se logra con inversión en investigación, desarrollo e innovación, la inversión en infraestructura. Si queremos ser competitivos, tenemos que tener una buena infraestructura vial, portuaria, aeropuertos. Todas esas son reformas estructurales que son a largo plazo. Entonces ahí tiene un resumen bastante interesante, ¿sí?, a través de este video que ya les voy a compartir y a través de lo que hemos venido conversando y que ustedes ya, por lo que contestaron algunos estudiantes, tienen mucho entendimiento del tema. Bueno, preguntas, inquietudes. Recordemos que esto es una actividad sincrónica y la idea es que haya mucha intervención de parte de ustedes. Vamos, creo que habían unas manos levantadas. Voy a mirar quiénes tenían. Juan, el profesor Iván. ¿Qué conversatorio podemos hacer? A ver. Doctor Gómez, buenas noches, estimados jóvenes, ¿cómo están? Profesor Iván, buenas noches. Bien, gracias. Bueno, varias cositas que quería aclararles con respecto al estudiante que comentó sobre que ya logró su trabajo, pero no ha recibido retroalimentación. De mi parte, yo con mucho gusto reviso si es una retroalimentación que me faltó esta misma noche de hoy a mañana, entonces
reviso ese faltante, no se preocupe. Y estaré, si es mi caso, estaré retroalimentando para ponerlo pues al día. Segundo, por ahí estaban comentando lo de los CIPAS, para comentarles también pues a mis estudiantes también que de hoy a mañana pues les fijaré la fecha y les estaré haciendo y redirigiendo la invitación a mis CIPAS de curso de aquí a más tardar el lunes de la otra semana para que tengan pues elementos, digamos, insumos para que también puedan realizar su trabajo, su tarea pendiente, la que va en curso, y también para que aclaren dudas con respecto a pues todos estos elementos que el doctor Germán está divulgándoles sobre los conceptos que tienen que ver con la realización pues, de la presente tarea. Básicamente eso, y entonces quería también pues, llamar la atención, o más que llamar la atención, hacerle invitación, como siempre lo hago, a los jóvenes, a los nobles economistas, para que tengan presente digamos, este conjunto de conceptualizaciones y recalcarles mucho, ya que el doctor Guarnizo ha estado comentando sobre el contexto nacional de esta temática del papel del Estado en la economía, siempre estar pendiente mucho de las noticias, estar pendiente mucho de la información económica, de lo que está haciendo el Estado, el gobierno, digamos, con nuestra legislación, con sus políticas públicas, porque ahí se ve claramente lo que es el papel del Estado en la economía. El doctor Guarnizo mencionaba mucho las reformas que están proyectadas, ya sea que se lleven con éxito o no se lleven, que digamos que por diferentes criterios de política pública sean acertadas o no, los gobiernos, y este gobierno en particular está empeñado en llevar a cabo y sacar adelante esas reformas. El claro ejemplo es la reforma laboral, la reforma de la salud, y ustedes lo han visto, jóvenes, en las noticias, la polémica que genera toda esta situación de reforma estatal. Y pues ese es en términos generales lo que ustedes pueden aprender y pueden ver es el contexto nacional. Les sirve mucho para, digamos, aterrizar toda esta conceptualización en lo que es pues, la parte, digamos, práctica y contextual de la economía. Es mirar, entonces, recomendarles mucho mirar las noticias, los diarios de circulación económica hoy en día, pues con la web, pues a diferencia de hace unos años que uno tenía que recurrir a los diarios escritos y a los diarios de tiraje nacional. Hoy en día encuentran mucha información. Usted puede entrar a la página web de La República, que es el diario económico y financiero por excelencia en Colombia. Incluso el mismo diario El Tiempo tiene su sección económica, El Espectador. Y por ejemplo, si ustedes entran a ver el diario de La República hoy en día, en cualquier momento del día en su página web están encontrando ahí todo lo que son noticias económicas sobre cómo va el estado de las reformas económicas, cómo va el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos, financieros, y ahí van aprendiendo y se van familiarizando con estas categorías. Entonces, ya que se está tocando este tema, el doctor Guarnizo lo está tocando tan contextual, es sí recordarles que les ayuda mucho a ustedes también volverse como, entre comillas, adictos a mirar las noticias y estar muy informados, que eso los va formando y les va mejorando su formación y su capacidad de comprensión del sistema económico. Básicamente eso, gracias. Gracias, profesor Iván. Sí, mire, no solamente los medios de comunicación, hay entidades del Estado que tienen muchísima información estadística y de análisis, como el Banco de la República, como el DANE, ¿sí? Como Planeación Nacional, ¿sí? Tienen muchísima información, ¿sí? Y el objetivo de aprendizaje de este curso no es sencillamente que aprendan que el Producto Interno Bruto es la suma de la producción de todos los sectores de economía, sino cuál es la importancia de medir el Producto Interno Bruto, cómo ha sido el comportamiento histórico de ese Producto Interno Bruto en el departamento, en el país, cuáles son los sectores de la economía que más le han aportado ese Producto Interno Bruto. Por eso hay un ejercicio de análisis de unas tablas y de graficación. La mejor manera de analizar unos datos estadísticos es a través de una gráfica, porque uno le pone unas tablas con 10 columnas, 15 líneas llenas de información y se analiza eso, pero es muy complicado. Pero cuando uno ya lo convierte en una imagen, en una figura, de ver el comportamiento, cómo sube, cómo baja, por qué bajó en determinado año, por qué cierto sector es el que más le aporta, es mucho más fácil hacer un análisis de unos comportamientos históricos. Pero lo importante es que como todos somos agentes de la economía y todos nos afectamos dependiendo de cada cosa
particular. Yo estoy bien con la salud o no estoy bien con la salud. Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo en una reforma. Yo estoy bien con el empleo o no estoy bien con el empleo. Estoy de acuerdo o desacuerdo con lo que plantea por una reforma laboral, en pensiones, todo. Que entendamos que eso tiene un sentido, que es el manejo de la economía con alguien que es responsable de ese manejo, que es el Estado, ¿sí? No solamente del Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial, porque todos intervienen. El presidente no puede imponer una reforma como tal, la puede proponer, pero está el otro estamento, que es el legislativo, que la estudia y que le dice tiene razón o no tiene razón, es bueno o no es bueno, ¿sí? Con toda la discusión que puede haber de distintos matices políticos, pero la estructura del Estado se compone por el Ejecutivo, que hace las propuestas de normas, de leyes, de transformaciones, de estructuraciones, reformas y todo lo demás, por el legislativo, que las aprueba, y por el judicial, que termina validando lo que aprueba el legislativo, porque todo tiene que ir a revisión de la Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, pues dependiendo. Entonces hay una responsabilidad de todo el mundo, pero sobre todo que nosotros como estudiantes, no importa de qué programa sea, entendamos en qué estamos en el país, económicamente. ¿Por qué? Porque se toman decisiones, porque no se toman otras, que nos interesemos en leer mucho, no solamente las noticias, que si me interesa lo de la reforma a la pensión, porque es que yo apenas llevo cotizadas 300 semanas, entonces yo cómo quedo en el nuevo plan, en el nuevo modelo o en el antiguo modelo, y leer qué significa todo, leer, porque a veces nos quedamos, pero no hemos leído, ¿sí? Opinamos a favor o en contra, pero no hemos leído y no conocemos la realidad, conocemos lo que muchas veces nos dicen los medios y peor, conocemos lo que nos han desinformado las redes, ¿sí? Bueno, Juan me hacía una pregunta de dónde encontraba las fechas y los enlaces para los IPAs de primera matrícula. Juan, ¿usted ya se inscribió? Juan. Bueno, para Juan y para todos. Todas las zonas ya programaron cipas de primera matrícula. Y todas las zonas les habrán invitado, y yo lo hice desde, creo que de la pasada web, les decía que iba a haber cipas de primera matrícula, y ahí, donde está en plataforma el nombre del curso, antes de ingresar al curso, no ingresen al curso, antes de ingresar al curso, donde están los cursos que matricularon, ahí dice cipas de primera matrícula o cipas de curso. Ahí se inscriben. Cuando se inscriben, les desaparece ahí picando una flechita azulita que hay, la programación que dice día, hora y enlace. Ahí está el enlace, el día y la hora. Pero tienen que inscribirse para que les aparezca, ¿sí? Segundo, tienen que inscribirse para entrar y participar, porque si no se inscriben y por algún medio obtienen el enlace e ingresan, ¿sí? Si no están inscritos, no, para el caso de cipas de primera matrícula, no van a obtener los puntos de bonificación porque no está inscrito y no aparece allá en el sistema para poderle calificar, ¿sí? Entonces es muy sencillo, entran al curso, ahí dice inscríbase, o sea el de curso o sea el de primera matrícula, y ahí les despliega la información necesaria de día, hora y enlace. Pedro, ¿tenía alguna intervención? Sí, profe, referente al tema de noticias. A varios agricultores hablaban del tema de la leche, profe. Decía que era un tema de importación, no sé, o sea, que están trayendo leche de otro lado a bajo precio. Eso era lo que decían, algo así. Sí, y puede estar sucediendo. Recordemos que estamos en una economía globalizada, que el Estado no es un interventor del mercado. El Estado deja en libertad quienes ofrecen y quienes demandan cantidades y a qué precio, ¿sí? Y que así como Colombia casi no produce maíz porque es mucho más barato importar el maíz. Hace unos 15, 20 años Colombia producía por hectárea 4 toneladas de maíz. Estados Unidos produce 16 toneladas de maíz. Y ustedes saben que cuando hay una productividad alta, que produce más cantidad
en la misma unidad de terreno, ¿sí? El costo por unidad sale mucho más bajo. Lo mismo pasa con el trigo del Canadá. Entonces nosotros no producimos trigo, no producimos maíz, muy poca cantidad, porque no somos competitivos. Cuando no somos competitivos produciendo leche, ¿sí? Y llega alguien del exterior que tiene toda la libertad de ofrecer leche en el mercado, porque somos una economía abierta desde hace 34 años, desde el 90, que entramos en un modelo de neoliberalismo que es Estado no interventor en el mercado. El capitalismo dice, déjenos a nosotros los negocios de oferta de bienes y servicios. El Estado no produzca bienes y servicios, no intervenga en el mercado, déjenos que los que somos más competitivos, sí, ponemos el precio porque producimos a menos. Y el que quiera competirnos, pues que produzca menos y ofrezca para que nos quite el mercado. Entonces, esa puede ser una razón. Esa puede ser una razón y es totalmente válida desde el punto de vista económico y del modelo capitalista que nosotros estamos inmersos. La política que hay, ¿ante una política exterior o cómo sería ahí? Sí, porque política exterior es que sencillamente nosotros cambiamos la constitución para eliminar los monopolios desde el 90, ya le digo. El mundo capitalista es dominado por 7, 8 países grandes del mundo. Y antes del 90 teníamos una economía cerrada, proteccionista, es el término económico. Y entonces todo lo que quería entrar al país tenía que pagar unos impuestos inmensos y ya no eran competitivos con los precios nuestros. Eso obviamente no le gustaba a los grandes países capitalistas, que veían que su mercado se veía limitado por el modelo proteccionista de los países. Y presionó obviamente porque como cuando somos países pobres, dependientes de las ayudas y de muchas cosas de los países capitalistas, entonces sencillamente nos toca cumplir órdenes. Tienen que abrir el mercado. Bueno, lo vamos a abrir porque si no, no les damos más, no les prestamos plata, no los ayudamos, tantas cosas. Papá rico, cuando el hijo depende mucho del papá, el papá pone las normas. Entonces, entonces eso pasó. ¿Cuál es la tarea nuestra? Ser competitivos, desarrollar investigación, desarrollar innovación, ¿sí? Ser competitivos, porque estamos en un mercado. Y eso lo ven ustedes a nivel micro. Una empresa de confecciones, ¿sí? Ambas colombianas y una es muy competitiva porque tienen escalas de producción muy eficientes frente a una pequeña, pues la va a eliminar la competencia, el que más competitivo por tecnologías, por desarrollo de marketing, por muchas cosas, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Estamos en el modelo y nos toca ser competitivos. Ahora, no es que estemos obligados, nosotros podemos ser competitivos en algunos. Hay unas cosas que llaman en comercio internacional que las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Las ventajas comparativas tienen que ver con que comparado nuestro territorio con otro territorio, le sacamos ventaja porque nosotros no tenemos estaciones. ¿Vamos a entender? ¿Por qué le vendemos flores a Estados Unidos? Porque ellos por las estaciones no pueden producir flores. Ahí tenemos esa ventaja comparativa y peleamos con otros países productores de flores, por ejemplo Ecuador, algo de Centroamérica. Y hay otras ventajas competitivas que ya no dependen de los problemas de las estaciones, sino del desarrollo de tecnología. ¿Por qué nosotros no producimos computadores? Porque no tenemos la tecnología y hay otros países que sí la tienen. Corea, Japón, Estados Unidos, Alemania, en fin. Hay muchos países que la tienen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino de un país? ¿Sí? Buscar en qué puede ser competitivo, ¿sí? Sea por la ventaja comparativa o por la ventaja competitiva, ¿sí? Y dedicarse con recursos a producir eso y llegarle al mundo. Cuando le llegamos al mundo con esos productos, café, banano, flores, aguacate, bueno, todo lo que producimos, tenemos los dólares que recogemos por esas importaciones por esas exportaciones para poder pagar aquellos productos en los cuales no somos competitivos y nos toca comprarlos en el mundo exterior.
sí entienden cómo funciona la economía del comercio exterior frente a la utilización de los recursos que venimos hablando desde la unidad pasada, de que tenemos que satisfacer qué producir, cómo producir y para quién producir. Lo explicaba yo hace unos días en la primera web. Tenemos que fijar un modelo que nuestros recursos los destinamos a qué producir y cómo con las ventajas que tenemos tecnológicas o comparativas, ¿sí? Para poder satisfacer nuestras necesidades exportando algo y tener los dineros de ese comercio exterior, una buena balanza comercial. La balanza comercial es que siempre tengamos más ingreso de dólares por exportación que los dólares que salen por importación, para poder tener también una solvencia. Bueno, entonces ya tenemos suficientes elementos de análisis y de discusión sobre ese papel tan importante que juega el Estado en la economía. Hay un aspecto que hablamos, ¿se acuerdan que yo les insistí en cuál es el fin más importante de la economía que tiene responsabilidad el Estado tratar de garantizar? ¿Se acuerdan qué dije? Proveer bienes y servicios. No. Hablamos del crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, estamos fregados. Estamos fregados porque no hay empleo. Como decía por ahí, creo que Pedro, no sé quién me dijo que sí, que haya cualificación, pero que haya trabajo, porque ¿qué sacamos con nosotros tener títulos si nos toca no manejar un taxi o poner un puesto de perros en una esquina? ¿Sí? Tiene que haber puestos de empleo. Los puestos de empleo se generan con crecimiento económico. El crecimiento económico se genera con políticas públicas de tal manera que la población tenga los ingresos necesarios para cada vez demandar más bienes y servicios y las empresas crezcan y demanden empleo, demanden materias primas, demanden muchas cosas que necesitan. Alguna vez alguien me hablaba de los subsidios. Los subsidios son muy importantes para el crecimiento. Los subsidios son tan importantes que en el mundo capitalista, porque es que alguna vez tenía una discusión que es que los subsidios son de los países izquierdistas comunistas para volver floja la población. Y yo le dije, mira, aprenda un poquito de economía. Los países capitalistas son de los que más dan subsidios. Pregúntele a alguien que conozca en Estados Unidos qué subsidios tienen y ven la cantidad de subsidios que hay en Francia, en Alemania, en España, en todos, porque dinamizan mucho la economía. Además, le dije a esa misma persona que me trajera los recibos del agua, la luz y el gas. Al otro día me dijo, ¿para qué le dije tráigalos? Y cuando los trajo al otro día, dije, mire, aquí le rebajaron un subsidio, tanta plata, en este tanta plata. Quiero ver que me elabore una carta a esas entidades diciendo que renuncia a los subsidios. No, profe, ¿cómo voy a renunciar a eso? No es que hay unos ahorritos que yo pago menos. Le entienda cuál es el sentido de los subsidios. Que le mejora a usted sus ingresos, esos subsidios. Porque eso que se ahorra y que no les cobran en los servicios públicos, usted lo dedica a comprar otras cosas que sí necesita. Entonces, esa política de rentas, que es parte de la restricción de la riqueza, es muy importante los subsidios, bien manejados, bien diseñados, bien ejecutados. Bueno, entonces hablamos del crecimiento. Y el crecimiento parte de este concepto. ¿Me confirman que ven la imagen? Sí, señor. Bueno. Sí, profe. El Producto Interno Bruto. Hemos venido hablando del PIB. De hecho, tienen ustedes que analizar unas estadísticas del PIB, Producto Interno Bruto. Y es el que mide para aterrizar el concepto la producción de bienes y servicios de un país, de sus residentes, en un año dado. La teoría nos dice que ese valor que se mide es restándole el consumo de bienes y servicios intermedios. Es decir, para entender eso, hay que entender que cuando yo mido, por ejemplo, si una economía tuviera solo producción de zapatos, y yo digo cuánto valen los zapatos ya fabricados, y ese sería el PIB, ¿sí? Pero resulta que para fabricar los zapatos alguien fabricó los cordones, alguien fabricó las suelas, ¿sí? Y entonces eso fue parte del PIB.
Y si yo no se lo descuento al valor de los zapatos, lo contabilizo doblemente, porque lo contabilicé como producción nacional, cuánta suela y cuánto costaron los suelos, cuántos pares de cordón y cuánto costaron, y luego le sumo cuánto costaron los zapatos, ahí ya está incluido en el valor del bien final, el valor del bien intermedio. Por eso se habla en la teoría económica que el Producto Interno Bruto debe restarle el consumo de bienes y servicios, que son los que se consumieron para poder producir el bien final. ¿Sí? Que hay dos tipos de PIB, el real y el nominal. Realmente el real es cuando lo medimos quitándole la variación en los precios, no el IPC ni la tasa de inflación, sino la variación en los precios. Porque aquí tenemos, acuerda que para el IPC dijimos que solamente los productos de la canasta familiar, pues aquí tenemos que quitarle la variación de los precios de todos los bienes que hay en la economía. ¿Sí? Obviamente incluidos los 700 productos de la canasta familiar. Porque si estamos midiendo la producción de todos los bienes de una economía, tenemos que también tener en cuenta la variación de los precios de todos los bienes para volverlo PIB real. El nominal se mide a precios de mercado. Si yo produzco un par de zapatos, 10 pares de zapatos a 1000 en una economía, ¿cuál sería el PIB nominal? $10 pares de zapatos a 1000 pesos cada par. Si a mí me dicen que es el valor de la producción de un país, ese país produce 10 pares de zapatos a 1000 pesos, pues es 10.000. Ese es el PIB nominal. Y al año siguiente produzco los mismos 10 pares de zapatos a 1.100 pesos. El PIB nominal me daría 11.000 pesos. Y diría, oh, la economía creció un 10%, pasó de 10.000 a 11.000. No es cierto, porque produjo 10 pares de zapatos, la misma cantidad de obreros, la misma cantidad de materiales, todo, 10 pares de zapatos. ¿Por qué pasó de 10.000 a 11.000? Por efectos de que los zapatos costaron más, variaron los precios. Y entonces sería engañoso medir los PIB, solamente comparar el PIB de un año con el otro solamente sobre lo nominal. Tenemos que convertir el segundo año en lo real. Y es quitándole esa variación en los precios para entender si la economía realmente creció o no creció. Y eso es lo que conoce como PIB real. Ahora, el crecimiento económico es un valor cuantitativo, como lo dije hace un rato. Nos mide cuál fue el valor total del valor de la producción en la economía. ¿Sí? Pero es cuantitativo, no nos mide más frente al concepto de desarrollo económico, que ese sí mide el aumento cualitativo, o sea, las condiciones de mejoramiento ¿de qué? De vivienda básica, de alimentación, de salud, de educación, de transporte, de todos aquellos elementos de bienestar, que es lo que le apuntan los ODS, a mejorar esos indicadores para que realmente haya una medida de progreso. Hay países que en África que dicen que tienen un crecimiento supremamente grande, 10, 15, 20%, ¿sí? Porque su PIB está basado en industria extractiva de empresas extranjeras. Y entonces crece el valor, crece el valor, crece el valor. Pero uno va y mira las condiciones de pobreza y miseria son grandísimas. Lo ideal es que si tenemos crecimiento económico, también tengamos desarrollo económico. Que ese crecimiento económico sea el que financie la mejora en todas las condiciones del bienestar de la población. ¿Sí? Y a eso le apunta que los países se fijen no tanto en acumular y acumular dinero con producción, sino que se refleje en mejores condiciones. Si no, no tiene sentido. Bueno, y el aspecto ambiental, obviamente, ¿sí? Producir con sostenibilidad. Podemos ver unas gráficas de crecimiento económico del año 2006 hasta el año 2018, pero podemos ver también después del 2018 cómo ha crecido la economía de un año con respecto a otro. Por ejemplo, el 2006 con respecto al 2005 crecimos un 6%, luego un 7%. Hubo una desaceleración de la economía, ese es el término que se escucha, en el 2008, bastante sensible, de 3 puntos. Y hubo una
recesión económica en el 2009, bajamos a menos del 1%, ¿sí? Y luego una recuperación. Este bache es muy parecido al bache del 2018, 19 y 20, producto de la pandemia, que veníamos con unos crecimientos, si los vemos en los años después del 2014, que estuvo entre el 4 y el 3%, 2%, ¿sí? Y que se cayó menos un 6,8%, que esto ya es algo catastrófico, pero sabemos que fue por pandemia. Pero ¿qué pasó en ese bache? En ese bache hubo una gran crisis en Europa de la economía en la Unión Europea, producida por una falla en la política fiscal de Grecia. Grecia venía siendo muy mal ejecutor en su política fiscal, gastaba muchísimo más de los ingresos y estaba como prácticamente en quiebra el Estado, y venía maquillando los resultados de su situado fiscal hasta que ya explotó la noticia y entonces entró en crisis toda la Unión Europea, porque Grecia hacía parte de la Unión Europea. Cuando entra en esa crisis económica toda la Unión Europea, ¿sí? ¿Por qué nos iba a afectar a nosotros? Pues muy sencillo. No había plata para importar lo que le vendíamos. Y al nosotros no exportarle a ellos esos productos que ellos importaban, pues se nos cayó la producción. Muy sencillo. En esa crisis, que incluyó aumento altísimo del desempleo, ustedes en Italia, en España, en Portugal, en Alemania, en Francia, ¿a quiénes creen que despidieron primero? ¿A los trabajadores alemanes o a los trabajadores del resto del mundo? Pues a los del resto del mundo, y los colombianos, que son muchísimos, entre otras cosas. Ahorita les cuento, por ejemplo, cuántos son en España en este momento. No dejaron de enviar lo que conocemos como remesas. Usted sabe que los colombianos que están en el exterior mandan platica para acá, y esa platica se vuelve consumo para comprar bienes y servicios. Y al quedar desempleado ya no enviaron remesas. En este momento las remesas que se reciben en el país son grandísimas, cerca de 7.000, 8.000 millones de dólares. Y eso dinamiza mucho la economía. Entonces hubo esa crisis y por eso se cayó nuestro Producto Interno Bruto en el año 2009. Recientemente, pues tuvimos la otra crisis, ya por un factor de salud, la pandemia, en la que vimos esa recesión marcadísima que cayó la economía en el 2020 6,8, ya sabemos todos por qué, y que ha venido una recuperación. Obviamente ese 10% puede parecer grande, pero es sobre el valor del 2020, que era muy bajito, entonces tampoco es tan alta, ¿sí? Y el 2022 7,5 tampoco es tan alta porque todavía se estaba recuperando de lo bajito que fue en el 2021. En el 2023 tuvimos todavía rezago de ese guayabo de la situación económica mundial con 0,6, y para este año el pronóstico es del 1,2. Se estima que para el 2025 vamos a estar por ahí en el 3,5 nuevamente para alcanzar los niveles que traíamos en los años por ahí entre 2014 al 2019. ¿Qué van a hacer ustedes con las tablas? Interpretar cómo ha sido esa dinámica, esa trazabilidad a través de los años, ¿sí? Y para puntualizar, que hubo una pregunta por ahí sobre la tarea. Entonces, la tarea nos dice, ¿sí? Primero, pues hacer el ensayo. Por favor, original, no copien ni peguen. Uy, en la primera tarea hubo cierta cantidad de copia y pegue. Entonces, eso, original el ensayo. Y luego nos dice que con los indicadores del IPC, ¿sí? Tenemos que hacer una gráfica por cada grupo de bienes y servicios en las cifras del total nacional, y analizamos el comportamiento. Otra gráfica en la ciudad más cercana al lugar de su matrícula, ¿sí? Y vamos a mirar los indicadores
por cada grupo de bienes y servicios, cómo fue de esa ciudad que elegimos. ¿Sí? Frente a lo del IPC, son 3 gráficas. Una del departamento que corresponde a la ciudad donde está matriculado para la serie del 2012 al 2022. Pues, ¿cómo fue en esa ciudad el PIB entre esos años? ¿Qué utilizaríamos? ¿Una gráfica de barras o una de líneas? Para los indicadores del IPC, podríamos utilizar tortas en las dos. Hay otra gráfica del IPC que es solamente para el año 2022, pero todos los departamentos. Y vamos a mirar en qué puesto estaba nuestro departamento en ese año 2022. Y una tercera gráfica que también para el año 2022 vamos a analizar por sectores de la economía cuál fue el sector que más les aportó, cuál fue el que menos. Son esas 5 gráficas, porque alguien preguntaba. Entonces, ahí en la guía están perfectamente descritas las gráficas con eso. Ese es entonces, para comprender el concepto del IPC, el IPC nos sirve para medir el crecimiento económico. La importancia de ese crecimiento es porque va a manifestar que una economía es sana, que una economía es próspera. Y yo a veces utilizo un ejemplo, les digo, cuando ustedes, quienes tienen niños, seguramente hay algunos de ustedes que tienen hijos, y cuando estaban sus hijos pequeños, por ahí en el primer año, todos los meses los llevaban a crecimiento y desarrollo, control de crecimiento y desarrollo. ¿Y qué medían? Peso y talla. Y les elaboraban una gráfica parecida a la que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque el médico necesitaba ver que había una buena salud del niño. Si de un mes a otro bajaba de peso o no crecía, se estancaba el crecimiento. ¿Sí? El médico decía, aquí algo pasa y hay que corregir esa situación. Por algún motivo, el niño no está en el peso y talla ideal para la edad. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la economía. Las autoridades económicas tienen que medir año a año a ver cómo vamos. Y si algo pasa y detectamos que hay un decrecimiento, ¿sí? Una desaceleración de la economía, algo pasa y tenemos que analizar e investigar cuál es la razón para corregirla, porque no se puede permitir que prevalezca. Y tengamos siempre presentes que el fin más importante de cualquier economía es el crecimiento económico. Bueno, volvamos otra vez a la presentación. Bueno. El otro concepto, pues, bueno, esto es lo del deflactor de PIB, es el índice de precio del consumidor. Ya conocemos el concepto, se mide a partir de la canasta familiar. ¿Cómo se halla ese valor absoluto? Pues tomamos la canasta familiar de un año con respecto al año anterior. Entonces, se suma el valor de la canasta familiar, cuánto fue el valor de los productos y los precios, y medimos, y el DANE sale cada mes a principios de mes diciendo el IPC de este mes con respecto al mes anterior fue del tanto, en lo que va de los 5 o 6 meses del año ha crecido tanto el IPC o está en esta cifra porque puede crecer también. Y lo corrido de los últimos 10 meses de tanto y siempre danza. Es sumamente importante conocer eso precisamente para ver si vamos bien o vamos mal. Y si vamos mal, para tomar correctivos de cómo hacemos para que los precios no sigan creciendo. Ojalá que crezca. ¿Sí? El IPC es importante, entre otras cosas, porque de ese IPC dependen una serie de actualizaciones del valor monetario. Por ejemplo, el salario mínimo. Es la base para que patrones y trabajadores se reúnan a final del año, que tienen esa responsabilidad constitucional. Son ellos los que deben concertar en cuánto va a subir el salario mínimo, los que pagan y los que reciben el salario mínimo. Las centrales obreras, en representación de los trabajadores, y las agremiaciones como FENALCO, FENADI, bueno, todas las agremiaciones de productores, de empresarios, que se reúnen a decir y toman como base de referencia el IPC. ¿Sí? Pero el IPC como tal
no necesariamente la tasa de inflación. ¿Cómo medimos la tasa de inflación? Pues el IPC, por ejemplo, si yo voy a medir la tasa de inflación del 2024, pues tomo el IPC del 2024 menos el IPC del 2023 y lo divido en el IPC del 2023, lo multiplico por 100 y me da la tasa de inflación. Y con esa tasa de inflación es que entonces ya se definen políticas como que es parte de la política de rentas, definir el salario mínimo como base. La idea, y por constitución dice que nunca puede el salario mínimo, el porcentaje de incremento del salario mínimo, nunca puede estar por debajo de la tasa de inflación. Nunca, por constitución. Puede estar igual o más. Los trabajadores siempre pelean porque sea más y vienen esa lucha en diciembre que todos conocemos, que si ya se conoce que, por ejemplo, para este año que el IPC va a estar en el 5.5, la tasa de inflación va a estar en el 5.5, ellos dicen necesitamos que nos suban el 10. Y entonces los empleadores dicen, no, es que está en el 5, pues yo vuelvo y le actualizo lo que perdió por la inflación, para que no pierda poder adquisitivo, el 5.5, y entonces ellos dicen, no, es que eso no, porque tienen que reconocernos que la productividad, tienen que reconocernos que eso de verdad no alcanza, tienen que, dicen, casi siempre, tienen que reconocer que esa cifra la dio el DANE y el DANE es mentiroso, y bueno, todas esas cosas dicen, ¿sí? Y entonces es presionando para que los empresarios suban un poquito más, generalmente casi siempre sube un poco más. Recordemos cuando hubo ese gran problema de la inflación del 13% hace 2 años, el IPC o la tasa de inflación estuvo como en el 13 y algo. El salario mínimo lo fijaron por acuerdo, que es muy escaso los años en que se ponen de acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo, la Constitución dice que entonces el gobierno saca un decreto diciendo en cuánto, y ambos deben acatar ese decreto. Pero se pusieron de acuerdo en que subiera el 16% hace 2 años, el salario mínimo. Casi 3 puntos porcentuales por encima. Que fue bueno, porque reconocían que veníamos de una pandemia, que estaba muy golpeada la economía, que ellos también necesitaban que los empleados tuvieran más plática para que compraran más y también ellos pudieran crecer vendiendo más, ¿sí? Y ese es el sentido de tener ese indicador, que es lo utilizan también el PS ¿para qué? Para actualizar tarifas por los seguros que tienen motos, sabe que el SOA y otros seguros suben con el IPC, los arrendamientos, multas municipales, departamentales, también se actualiza todo con el IPC y el IPC, por eso es importante. Pero la mayor importancia de estar viendo el IPC es para controlar que los precios no suban, porque cuando los precios suben, esa tasa de inflación, ¿sí? Afecta muchísimo a la economía, por lo que hablamos hace un rato. Perdemos poder adquisitivo y compramos menos cosas porque la plata nos alcanza para menos cosas. La industria se resiente, todo el sector productivo se resiente porque al no comprar los consumidores ellos no venden y no hay crecimiento económico. Bueno, yo creo que ya hice una amplia explicación de los conceptos de esta unidad 2. No sé si abrimos un conversatorio. Diana Carolina, cuéntenos dudas, inquietudes. Profe, tengo una duda con respecto al ensayo. Como dice que toca, como es argumentativo, en base a, tengo que formular una tesis, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿escojo como un aporte en específico de las funciones del Estado y en eso armo la tesis o hago un ensayo general de todas las funciones del Estado? Yo creía que en general para que no se focalice en una sola función, porque si tú dices Ok. que su tesis es cuál es la función fiscal del Estado, deja por fuera todo lo El demás resto. que tiene el resto. Ok. Sí. Entonces, Ok, gracias. una hipótesis es por qué es importante que el Estado cumpla con sus funciones para la economía, y ahí ya puede hablar de todo. Entonces depende cómo enfoque esa pregunta, esa tesis. Gracias, profe. Listo. Bueno, ¿hay algo más? Recuerden, avances en los foros. Yo, dependiendo de cómo continúe la salud del profesor Julián, pues yo voy a estar revisando los foros de él
y trataré de retroalimentar mientras él se reintegra para que tengan la tranquilidad de que no van a quedar sin retroalimentar. Las calificaciones de él, yo creo que el plazo que tenemos nosotros por agenda es para hasta el miércoles, pero voy a tratar, yo le estoy ayudando a calificar, voy a tratar de tener las calificaciones a los estudiantes del oportuno el miércoles o más tardar el jueves, pero estudien y hagan avances. Quienes hicieron avance en la tarea saben lo importante que es hacer avances, saben lo importante es que me orientan a si voy bien o si voy mal. Cuando yo no recibo oriental, yo entrego el trabajo como me entregaron muchos trabajos con unos mapas que no tienen nada que ver con lo que estábamos preguntando, con unos diagramas de flujo todavía más enredados y totalmente desvirtuados de los modelos que le entregamos. Miren el material de apoyo. Yo no entiendo cómo les entregamos un modelo de mapa conceptual y un modelo de la estructura de un flujo circular de la economía y no lo ven ahí en el foro, que está ahí la imagen, no lo ven en el correo, no lo ven en noticias del curso, no lo ven para seguirlo. No entiendo, no entiendo. La única explicación es que sencillamente no estudian. Estudiar es mirar todos los recursos que le damos. Sencillamente dice, aquí preguntan esto, ay, ¿yo para qué estudio? Yo voy a poner esto a ver si de pronto me sale. No lo entiendo de otra manera. Entonces estudien. Obviamente las calificaciones, pues, pésimas para esos estudiantes. Entonces hay que estudiar, porque estamos aquí es para aprender. Nuestro objetivo es aprender y aprender contextualizado. Los temas que vimos hoy no lo tomé tan de teoría de un libro de economía, sino porque el fundamento es que ustedes contextualicen con el diario vivir, que comprendan cómo ustedes se afectan o no se afectan o se benefician con el manejo de la economía, con lo que ocurre en la economía. No todo lo que nos afecta o nos beneficia es decisión del Estado. Es de la misma dinámica de la economía que a veces el Estado no tiene control sobre eso. Pero que comprendan. Muchas personas dicen, "Ve, yo no entiendo por qué el gobierno hace esto". Pues porque entre sus funciones no está o porque dentro de las funciones no le permitan. Hoy veía en la noticia precisamente que había una toma en Bogotá, hay unas oficinas de la unidad de tierras, algo así, reclamando tierras. Y el director de la unidad decía, mire, resulta que es que hay toda una normatividad, ¿sí?, que estamos tratando de cambiar para poder asignarle las tierras. Y nos llevamos un año en ajustar esa normatividad porque es que nosotros no podemos llegar al otro día ningún gobernante puede llegar al otro día a ejecutar, ¿sí?, pasando por encima de las normas que ya hay y de toda la estructura, ¿sí? Entonces, a veces no entendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos cómo funciona la economía. Por eso no entendemos muchas cosas de las que pasan en el país, por eso no entendemos muchas de las cosas que vemos en las noticias, y que tiene que ver que el Banco de la República acaba de bajar unos puntos porcentuales en la tasa de interés. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver que esa es una política monetaria para controlar la inflación, y como la inflación ha bajado, cuando la inflación se subió al 13%, la tasa de interés del Banco de la República lo subió al 14%. Porque una forma de controlar la inflación es limitando la demanda, que no haya mucha presión de la demanda sobre la oferta. Mucha gente comprando y pocos ofreciendo, suben los precios. Y lo que se quería era bajar los precios. Entonces, sencillamente carezcamos el crédito, poniéndolo bien caro, la gente entonces no se endeuda y no presiona la demanda. Ya ha ido cediendo la inflación, entonces el Banco de la República ya ha ido cediendo. Y uno ve la noticia y no sabe por qué. Y no sabe que cuando estaba las tasas de interés altas y tenía una tarjeta de crédito, y pero ¿por qué me quedan las cuotas tan altas? Pues porque estaba al 36% las cuotas de la tarjeta. Eso es altísimo en un mercado financiero, ¿sí? Y hoy la podemos estar viendo de pronto en el 24%. Ya bajó un punto porcentual por cada mes y ya sale mucho más barato endeudarse, ¿sí? Entonces, todo eso lo entendemos cuando comprendemos cómo funcionan las políticas, cómo funciona la economía, cuando aprendemos estos fundamentos básicos de economía. Compañero Iván, ¿tiene algo que agregar? Claro que sí, doctor Germán. Bueno, también para recordarles a los jóvenes estudiantes que de mi parte también, de aquí al miércoles ya tendrán la parte de la gestión de las calificaciones de la actividad, que
que culmina, entonces no se preocupen, estaré muy al pendiente de esa actividad. Y sí, recalcarles lo que el doctor Germán ha dicho, mucho mirar la parte del material de apoyo, porque pues a veces es muy sencillo todo lo que se explica ahí y el material de apoyo es muy diciente y no hay necesidad a veces ni siquiera de ir más allá porque ese material está explicando o gran parte o mucho de lo que se está preguntando, se está cuestionando y pues uno como estudiante, cuando no tiene la suficiente experiencia, también pues suele cometer, digamos, ese descuido de no mirar la información bien. Y digamos que el objetivo es que ustedes como estudiantes, ustedes son jóvenes, están aprendiendo, digamos, vayan desarrollando esa habilidad para filtrar toda la información y mirarla, porque eso les es muy útil. Entonces, sí, reiterar esa invitación a mirar siempre el material de apoyo porque les sirve mucho, a veces les saca de muchos problemas, a veces es lo más sencillo, pero lo más útil que pueden hacer. Mirar, que ustedes pueden hacer, mirar lo que tienen a la mano de una forma inmediata y les sirve para, digamos, salir de problemas para manejar todo lo que se les pide en las guías de las actividades. Entonces, esa es mi invitación. Ok, profe. John, el enlace está ahí. De hecho, ya hay muchísimos estudiantes que se inscribieron. Tiene que desplegar, hay una flechita como azul, ¿sí? Al picar ahí donde usted se inscribe y pica esa flechita, le despliega toda la programación de los CIPAS de primera matrícula. Hay algo también antes de terminar, muy importante que quiero dejarles, ¿sí? Y tiene que ver con que con que las actividades van muy rápido. No dejen pasar. Yo no sé si algunos de ustedes tienen tarea pendiente la 2 para que por favor la envíen al correo interno del docente, ¿sí? Para que tengan la oportunidad de recuperar. Sí, incluso si tuvieran una nota muy bajita por debajo de 50 puntos, 40, 30, 20, pues soliciten la oportunidad de volver a recuperar. Estudien de nuevo las web, vean las grabaciones que les enviamos, estudien de nuevo y vuelven y presenten la tarea. Tengan esa oportunidad. Sí, ¿verdad? Tiene muy bajita la calificación. Bueno, no me queda más entonces agradecerle la atención. Yo sé que ustedes son estudiantes muy juiciosos, hoy están aquí. Eso yo al resto son 230 estudiantes en el curso, tuvimos hoy 23, 24. El resto les enviaré mañana el enlace de grabación de esta web con con la presentación a ustedes y a todos los demás estudiantes que no pudieron asistir hoy a a la web. Muchas gracias. Si me regalan pantalla aquí para el registro fotográfico de captura, sería ideal. Gracias, profesor. Diana, Richard, muchas gracias. ¿Quién más se anima? Quiero ver esa pantalla allá todos. Maidi. Sí que es agradable a veces vernos, conocernos. Listo, va a hacer la captura. Julio, gracias. Francia. Ruth, Paula, William, muchas gracias. Bueno, bueno, feliz noche. No me queda más remedio que despedirme, deseándoles que aborden el estudio con mucho juicio y recordar que estamos a 8 días del cierre. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias por todo. Muchas gracias, profe. Buenas noches.